Hola mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Quien les habla es su hermano Gonzalo. Estoy junto a mi señora, mi esposa Guillermina, amén. Y que Dios nos bendiga en este programa. Estamos ya comenzando con un nuevo programa, día martes, amén. Estamos llegando casi a fin de mes del mes de junio. Un día lluvioso, pero esperamos que Dios nos acompañe en este día. Vamos a poner una alabanza para que se vayan conectando mis hermanos y que Dios les bendiga a todos los que se van a conectar. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Que Dios les bendiga. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón del honor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica,
sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pronto vamos a comenzar en el día de hoy, amén. Sigan en nuestra compañía. El tema que vamos a hablar en el día de hoy es un tema muy importante. Y también vamos a estar leyendo una palabra poderosa que va a ir a través de los labios de mi amada esposa, amén. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amén. Estábamos escuchando una maravillosa alabanza que decía sangre que me da la paz, amén. Maravillosa alabanza. Sabemos que la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo fue la que nos lavó y fue la que nos limpió y nos perdonó de todo pecado y de toda enfermedad que teníamos, amén, cuando no conocíamos a Dios. Vamos a dar inicio en el día de hoy. Vamos a hacerlo con una oración, como lo hacemos todos los servicios, amén. Esperando en Dios de que Dios vaya siendo con nosotros y que nos pueda acompañar en este nuevo programa. Es un día de lluvia, amén, pero un día que estamos delante de la presencia de Dios. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso. Yo te doy gracias, Señor, porque no lo has dejado solo, Señor, no lo has dejado ni lo has desamparado, no lo ha faltado alimento, no lo ha faltado, Señor, el vestuario, no lo ha faltado la vida, no lo ha faltado la salud y tampoco lo ha faltado a usted, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que nos están mirando en este momento, Padre Santo. Bendígalo a todos ellos, que puedan recibir la bendición de parte de Dios en este día, porque vamos a conversar un tema muy interesante y porque vamos a escuchar de tu palabra. Señor Jesús, bendice los labios de mi señora, bendice mi vida también, Señor, y que todo el que esté escuchando pueda ser bendecido a través de esta palabra de Dios. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a mi esposa para que pueda saludar a todos los hermanos. Amén. Que el Señor le bendiga en este día, contenta con el Señor por su gran amor, su gran misericordia y por poder estar nuevamente acá, rogándole al Señor que en este día sea un día lleno de bendición para usted, para nuestra vida, amén. Amén. Que Él nos ayude en este día, que podamos sacar adelante este programa como lo hemos hecho, todas las oportunidades que Él nos ha concedido, amén. Le doy gracias al Señor porque usted nos puede acompañar, porque sé que el Señor va a poner en más corazones para que puedan escuchar de su palabra, amén. Y podamos tener una instancia para poder alabar, para poder bendecir a nuestro Señor, porque eso es lo importante, cada día estar conectado con Él, estar exaltando su nombre, porque ya que tenemos vida y salud tenemos que agradecerlo, amén. Por eso que el Señor le bendiga grandemente, siga con nosotros en este día y esperando que Dios conceda, si quiere alguna respuesta está buscando alguna respuesta, que Dios conceda en este día según conforme sea su palabra, amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Queremos saludar cariñosamente a nuestro hermano Juan y nuestra hermana Jessica. Amén. Amén. A toda su familia, que Dios les bendiga grandemente, Amén. porque ellos son nuestros fieles auditores, igual que mi hermano Pedro Medina, mi hermana Gabriela de San Gregorio, amén. Si no me equivoco se llama Cecilia o Gabriela, amén.
nuestro hermano Sisto Chamorro, todos los hermanos de nuestra iglesia, amén, como mi hermana Cristina, como mi hermano Claudio, como mi hermana Margarita, mi hermana Emilia, mi hermana Amén. Morelia, amén. Amén. Bendiciones para todos ellos, amén. Bendiciones también a nuestro pastor Eduardo. Quizás él no los ve por el Facebook, pero a la noche él los ve por YouTube, amén. Porque él siempre ve las predicaciones en YouTube. Así que Dios les bendiga a todos, amén. En particular a la iglesia de San Carlos, a Quinquegua y a Quilelto, que son las iglesias que están a cargo de nuestro pastor Eduardo. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es un tema muy interesante, mi hermano. Es el tema de la palabra de Dios, amén. Hoy día vamos a ver el tema de la palabra de Dios. Es necesario, mi hermano, que en estos tiempos se escudriñe la palabra de Dios, Amén, porque al escudriñar la palabra de Dios no caemos en falsas herejías, no caemos en falsos maestros y no los desviamos del camino del Señor. Como muchos de ustedes saben que estuvieron asistiendo a nuestra iglesia, en nuestra iglesia estábamos haciendo antes de que pasara esto un discipulado, amén. Amén. Donde tocamos el tema de la Biblia, donde vimos hartos puntos, mi hermano, y algunos puntos de ellos es ¿quién escribió la Biblia? Amén. Y nosotros nos podíamos dar cuenta a través de este estudio bíblico, mi hermano, que vimos en el discipulado, que por misericordia lo estaba dando yo, que la Biblia la escribieron 40 autores, amén. 40 autores, y la Biblia tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento, amén. En este Antiguo Testamento está dividido en 5, mi hermano, que es el Pentateuco, que son los que está dividido también en los Salmos, mi hermano, en esos libros poéticos. Amén. Que se encuentra Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. También vimos que habían profetas mayores y vemos que habían profetas menores, amén. Y en el Nuevo Testamento es casi similar. Estaban los evangelios, había un libro histórico, habían las cartas y las epístolas del apóstol Pablo, y también nos podíamos dar cuenta que había un libro que era el libro de revelación, amén. Entonces, mi hermano, al estudiar esto, mi hermano, de lo de la palabra de Dios, podemos ver el fundamento, porque algunas personas que caminamos en la calle, cuando le presentamos a Dios, ellos tienen esta excusa de que ellos no creen en Dios porque la Biblia la escribieron los hombres. Amén. Amén. Y la pregunta del millón, ¿quién más la iba a escribir? Amén. Dios utilizó al hombre para que escribiera la Biblia, pero la Biblia fue inspirada por Dios. Amén. Fue inspirada por Dios, mi hermano, y nosotros en la Biblia, en la Reina Valera, en la que todos ocupamos, todos los cristianos ocupamos esa Biblia, que es la versión más conocida, tenemos dentro de esa Biblia 66 libros, los cuales no se contradice ni el primero ni el último, amén. Por eso, mi hermano, nos damos cuenta que la Biblia es inspirada por Dios, Amén. porque Dios no se contradice. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para contradecirse, amén. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que la Biblia tiene 66 libros, mi hermano, y hablamos muchas cosas sobre la Biblia. ¿Se acuerda usted que en una ocasión vimos cuáles eran los elementos de las primeras Biblias? Amén. Amén. Y entre los tales estaba el papiro, mi hermano, que el papiro se había sacado, mi hermano, del río Nilo, mi hermano, que era una especie de junco que crecía ahí, mi hermano, que usted lo empezaba a deshilachar, mi hermano, y creaba un papiro. Amén. Después del papiro estaba el pergamino, amén. Amén. Y después del pergamino nos dábamos cuenta, mi hermano, que estaba, estaba el papiro, el pergamino, ¿y cuál más? Amén. No recuerdo. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Habían 3 tipos de elementos, mi hermano, que se ocupaban en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces estaba el papiro. Ahí está mi hermano Marcial, también fue a ese estudio bíblico, amén. Donde el papiro cada 20 años se destruía. ¿Por qué? Porque era hecho, mi hermano, de una planta, amén.
Y después estaba el pergamino que estaba hecho de cueros que duraba 100 años. Entonces la Biblia se iba transcribiendo cada 100 años. Amén. Y nos dábamos cuenta, mi hermano, de tantas cosas, mi hermano, de que la palabra de Dios servía para muchas cosas. Y entre las tales vamos a ver algunas en el día de hoy. No va a ser tan largo este estudio bíblico porque es un tema de conversación. Sabemos que lo más principal de este programa, mi hermano, es la palabra de Dios. Por eso hemos querido hoy día escoger este tema de conversación. La palabra de Dios, el primer punto es que el origen de la escritura es que es inspirada por Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta que aunque la hayan escrito los hombres, fue inspirada por Dios. Amén. Porque no se contradice del principio hasta el fin. Amén. Entonces, la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Y cuál era la utilidad, mi hermano, que se le daban a la escritura? Habían 4 utilidades, mi hermano, que salen en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice así: que prediquen la palabra que intes a tiempo y afuera de tiempo. Lo primero, que ¿para qué servía la Biblia, mi hermano? Es para enseñar. ¿Qué piensa usted, mi hermana Guillermina? ¿Sirve la Biblia para enseñar o no? Amén. Sí, sirve para enseñar, ya que en ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos en realidad. Cuando nosotros entramos al Evangelio, la palabra de Dios fue la base que nosotros tuvimos para poder instruirnos, para poder cambiar nuestra vida, cambiar nuestra manera de vestir, nuestra manera de ser. Y ahí uno se va dando cuenta que la Biblia sí nos ayuda a poder instruirnos, nos enseña cómo debemos dirigirnos, nos enseña cómo debemos predicar, cómo debemos buscar a nuestro Dios. Nos enseña todo lo que necesitamos saber. Amén. Porque todos nosotros fuimos criados en distintas familias, pero a nosotros se los criaron solamente los valores de la vida, amén, pero no se lo enseñó cómo teníamos que vivir realmente. Y la Biblia es como nuestro manual, amén. El manual de cada cristiano es la palabra de Dios. Amén. Porque comparémoslo con el manual del conductor. En el manual del conductor, una persona que va a sacar licencia bien lo sabe, que tiene que estudiarse todo el manual, que tiene que saber para qué sirve cada cosa, amén. Tiene que saber cuándo tiene que reparar su auto, cómo tienen que estar las llantas, por qué lado tiene que irse, cuando hay un pare que tiene que detenerse, amén. Y así es la Biblia, para nosotros, el manual de nosotros, por qué camino tenemos que seguir, está en la palabra de Dios. ¿Cuándo tenemos que detenernos? También está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Entonces nos vamos dando cuenta que Dios nos dejó acá abajo un manual para poder vivir, amén. Este es el manual por el cual podemos vivir y por este manual vamos a llegar a la vida eterna. Amén. Porque dice la palabra de Dios, escudriñad la escritura porque os parece que ella los lleva a la vida eterna, amén. Así que ellas nos enseñan todas las cosas, mi hermano, todo lo que tenemos dudas, todas las personas, porque muchas veces entran dudas en la iglesia, mi hermano, cuando hay una falta de conocimiento, entra la duda, ¿será de Dios o no será de Dios? Y cómo sabemos nosotros, mi hermano, es a través de la palabra de Dios, amén. Gracias, a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta cuál es una verdadera doctrina y cuál es una falsa doctrina. Porque recordemos que la primera artimaña que tendrá el diablo en los últimos tiempos para engañar a toda la humanidad es, mi hermano, a través de los falsos maestros y falsos profetas. Amén. Y por eso tenemos que estar fervientes, tenemos que tener nuestro fundamento en la palabra de Dios, porque ahí nada nos va a poder mover de la roca, mi hermano. Hay muchos que se han desviado porque han escuchado palabras de hombres, pero han dejado la palabra divina a un lado. Amén. Aunque la palabra de Dios muchas veces no habla fuerte, amén. Amén. Pero ¿qué es lo que quiere el hombre? Que no le hablen fuerte. Amén. O sea que nosotros siempre esperamos que nadie nos corrija en realidad. Y la palabra del Señor en realidad es confrontadora porque confronta nuestra vida. Porque se supone que ella nos quiere llevar a toda verdad y a toda justicia. Entonces muchas veces nuestro caminar no es el más óptimo delante de la presencia del Señor.
Y muchas veces Amén. cuando vamos a oración, vamos pidiéndole al Señor que Él nos ayude, nos instruya en su camino, Él de repente empieza a darnos palabras y a hacernos ver que realmente Él necesita de nosotros. Amén. Y cómo quiere que vamos caminando en realidad. Y muchas veces hasta esas cosas a nosotros no nos gustan porque nos molesta muchas veces que nos llame la atención. Amén. Pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor porque dice su palabra que si Él nos llama la atención es porque somos hijos de Él. Porque dice que Él nos corrige como un padre. Amén. Nos corrige para que no nos perdamos en realidad. O sea, tenemos que tomar todo lo que nuestro Dios nos diga, nosotros lo tenemos que tomar de buena manera. Y cada vez que nos salga una palabra que a lo mejor sintamos que es dura, que reprende nuestras vidas, no tenemos que tomarlo con enojo, sino que tenemos que tomarlo de buena manera, porque es la manera que Dios nos está hablando y nos está instruyendo para que no nos perdamos. Amén. Que Dios nos bendiga, amén. Es una realidad muy grande lo que decía mi amada esposa, amén. Entonces nos damos cuenta que la utilidad de la palabra de Dios, lo primero que la palabra de Dios es útil para enseñar. Amén. Eso ya lo podía explicar mi señora. Lo segundo, que es útil para corregir. Amén. Amén. Útil para corregir. ¿Por qué? ¿Por qué corregir? Porque muchas veces, mi hermano, nosotros estamos en un camino erróneo. Así es, Señor. Nosotros sabemos que a la vista humana hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero los caminos, esos caminos muchas veces los guían a la muerte. Amén. Amén. Pero la palabra nos corrige, mi hermano, a tiempo. Porque dice la palabra así, mire, que prediques a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Amén. Sí, Señor. Por eso es necesario de que el predicador cada día esté instando a tiempo y afuera de tiempo. Así es, Señor. Mire, nosotros cada día cuando predicamos, usted me lo puede decir mejor ahí en los comentarios, nosotros a través de la palabra de Dios le hemos hablado cosas antes de tiempo que sucedan. Amén. Y ustedes han recibido la palabra y cuando están pasando ese proceso se acuerdan de lo que habíamos predicado. Amén. Porque a muchos de nosotros lo ha pasado cuando íbamos a la iglesia. Muchas veces nos predicaban que algo iba a ocurrir y al otro día ocurría eso, pero como la palabra nos daba la solución, ya podíamos salir adelante. Pero también la palabra sirve para hablar fuera de tiempo. Fuera de tiempo, amén. Eso quiere decir que después que pasen las cosas, aunque hayamos caído, amén, aunque hayamos fallado delante de Dios, la palabra sirve para hablar antes de tiempo y fuera de tiempo. Amén. Qué bonito es el Señor. Amén. Dios nos habla antes de tiempo para que no caigamos y después de tiempo, ¿para qué? Para que si es que hubiéramos caído, para que pudiéramos levantarlo y seguir caminando. Amén. Así, Amén. Señor. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que la palabra de Dios tiene 4 utilidades. Es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Amén. ¿Por qué instruir en justicia? Porque nosotros, mi hermano, seguimos la justicia divina. Amén. Así es, Señor. Nosotros, ella nos instruye para que podamos entrar en esa justicia divina. Amén. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Yo no sé qué es lo que ha sido para usted la palabra de Dios. Amén. Para mí ha sido un maná fresco. ¿Qué es lo que predicaba yo el otro día? Un maná fresco para cada día. Que me alimenta. Amén. Que me alimenta el alma y me alimenta el espíritu para seguir caminando los caminos de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que ha sido para usted, mi hermano querido? Puede comentar abajo. ¿Qué es lo que ha sido la palabra de Dios? Recuerde usted que el programa pasado yo le hacía una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que es Dios para usted? Y ustedes me respondían, Dios es mi aliento. Otros me decían, Dios es mi protector. Otros decían, Dios es todo. Otros decían, Dios es mi esposo. Otros decían, Dios es mi amigo. Pero la pregunta del día de hoy, ¿qué es lo que ha sido la palabra de Dios para usted en su vida? Amén. Sí, sí. Amén. Para mí ha sido un alimento. ¿Qué es lo que ha sido para usted, mi hermana? Para mí ha sido el fundamento para seguir adelante. En realidad, mi fundamento, mi pilar, Su roca. Amén. mi roca fuerte. Amén. Vamos a leer algunos de los saludos mientras si los hermanos quieren comentar.
Mi hermana Jessica Correa dice, hola mi hermano, me alegro de poder saludarle en el amor del Señor, que el Señor le bendiga. Mi hermana Jessica, junto a su familia. Mi hermana Morelia dice, muchas bendiciones mi hermano, igualmente mi hermana. Mi hermana Cristina, bendiciones mi hermano. Sigue mi hermana Cristina y dice, así es mi Jesús. Jessica Correa, amén, así es Señor, cuando estábamos hablando de lo que es la palabra, amén. La importancia que tiene para nuestras vidas y lo importante que es reconocer que no la escribimos nosotros, no fue inspirada por un hombre ni por una mujer, amén, sino fue inspirada por Dios, amén. Mi hermana Ani Godoy también nos está viendo, que el Señor le bendiga grandemente. Mi hermana que es de Quinquegua, amén. Que Dios bendiga a su familia. Mi hermana Cristina dice, su palabra nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Su palabra es el alimento espiritual para nuestras vidas. Amén. Así es, porque es lo que nos alimenta cada día, lo que nos ayuda a seguir y lo que no nos deja caer en realidad, porque cada vez que nosotros tenemos necesidad, cada vez que yo creo que este es el tiempo de que hemos aprendido a lo mejor a depender un poco a depender de la palabra, porque ya no estamos en los cultos. Cuando queremos alguna respuesta, cuando necesitamos que Dios hable a nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Nos arrodillamos, le pedimos una palabra al Señor para que Él nos instruya, para que Él nos diga qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, amén. Porque nosotros no dejamos de tener dificultades ni de tener lucha y pruebas estando dentro de la casa. Amén, en este tiempo de pandemia no hemos dejado, porque se supone que tenemos que seguir caminando, se supone que tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir instruyéndonos. Entonces eso requiere que el enemigo esté al pie del cañón, como se dice, no dejándonos avanzar, amén, porque esto no nos está haciendo descansar en realidad. Esto es para seguir preparándonos, amén, para cuando podamos salir y podamos juntarnos todos nuevamente. Mire lo que dice mi Biblia de estudio, el creyente y la Biblia. Dice así, el creyente es un guerrero y la palabra es su espada. Amén. Amén. Qué bonita la palabra de Dios. Eso sale en Efesios capítulo 6. Que el creyente es un guerrero, es un luchador, es una persona que va a la guerra, porque estamos en guerra, aunque usted no lo crea. Amén. Estamos en guerra con Satanás, el diablo. Él usa todas sus armas que él tiene, mi hermano, a su cargo. Amén. Pero Dios nos dio una armadura y también nos dio una espada para poder pelear. Y la espada es la palabra de Dios. Amén. El creyente es un sembrador y la Biblia es una semilla. Amén. Amén. Señor. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. El creyente es un vaso y la Biblia es el medio para su purificación. Amén. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Eso quiere decir que el creyente es un vaso y la Biblia es lo que lo purifica. Amén. El creyente es un siervo de Cristo y la palabra es su fortaleza para seguir adelante. Amén. El creyente es un predicador y la palabra es su mensaje. El creyente es un obrero y la Biblia es su herramienta. Amén. ¿Se da cuenta cómo tiene que ir apegada la palabra de Dios a todos nosotros? Amén. Porque sin la palabra de Dios, mi hermano, no podemos hacer nada. Amén. Escúcheme lo que le voy a decir. Su testimonio puede ser muy bonito. Su experiencia puede ser muy bonita. Pero si no es acompañada con la palabra de Dios, no va a formar nada en la vida de una persona. Amén. Porque los testimonios, porque las experiencias no cambian a nadie, solamente aconsejan, pero la que los liberta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es, Señor. Por eso es necesario de que cada día nos podamos nutrir de la palabra de Dios y no que leamos grandes estrofas, amén, porque grandes estrofas quizá no vamos a poder memorizarlas, amén, pero que vayamos leyendo, como dice un gran predicador, que él todos los días leía un versículo de un salmo y un versículo de un proverbio. Y es uno de los grandes predicadores, amén. Él leía un versículo de un salmo y un versículo de un proverbio. Amén. Y él lo hacía todos los días y se los memorizaba, amén. Y al año, mi hermano, él fue un gran predicador. Amén. Y muchas veces nosotros no alcanzamos ni para eso, no alcanzamos ni para leer un versículo de un salmo y un versículo de un proverbio. Pero si nosotros alcanzáramos eso y nos memorizáramos eso, mi hermano, seríamos grandes predicadores, mi hermano, que llevan el mensaje de la palabra de Dios, amén. Bendecido sea el nombre de Dios, amén. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, ¿qué dice mi hermana Cristina?
Mi hermana Cristina dice saludos para todos mis hermanos, en especial para ustedes. Gracias mi hermana Cristina, que el Señor le bendiga. Mi hermana Margarita Cerda dice mi guía y mi aliento en momentos difíciles. Amén. Cuando preguntamos qué era la palabra para ella, amén. Que el Señor le bendiga. Dice mi hermana Cristina, dice un vehículo no funciona sin benzina. Nosotros no podemos avanzar sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios es un alimento espiritual. Amén. Amén. Buena relación en realidad, que el auto no funciona sin benzina y nosotros tampoco funcionamos sin la palabra del Señor. Amén. No podemos seguir adelante si no está la palabra para guiarnos, para instruirnos, para guiarnos, para ayudarnos en realidad, porque en tiempos difíciles la única que nos da aliento, la única que nos guía es su palabra, porque ahí es donde podemos encontrar todo. Y que nos abre camino, porque estamos en un mundo de tinieblas, y la palabra dice que lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino, amén. Amén. Entonces ella nos va diciendo por dónde tenemos que caminar. Amén. Recuerda usted que hay dos caminos, hay un camino ancho y un camino angosto. Amén. Y este camino angosto solamente se puede encontrar, mi hermano, a través de la Sagrada Escritura y a través, mi hermano, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que aprender cada día la palabra de Dios para poder predicar, para poder dar consejo, amén, para poder libertar a los cautivos, pero no para hacerlo para vanagloria, sino que hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Amén, así. La palabra no debe ser predicada por envidia. La palabra de Dios no puede ser predicada, mi hermano, para destruir alguna alma. Amén. Porque la palabra no fue para eso, para destruir, sino que fue para libertar. Amén. Recuerde que el diablo viene a matar, a robar y a destruir, pero el Hijo de Dios apareció para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Amén, así, Señor. Y así nos damos cuenta, mi hermano, que la palabra sirve para tantas cosas. Amén. Amén. Dios nos habla por intermedio de la palabra. Amén. Miren lo que dice: 7 buenos consejos que los predicadores tienen que tener en la palabra. Prediquemos la palabra, no nuestra propia sabiduría. Amén. Amén. Eso es necesario, amén, predicar la palabra de Dios, no la sabiduría humana. Amén, así es. Prediquémosla en todo tiempo. Amén, así es. Convenzamos de culpa de pecado a los pecadores, amén. Amén. Porque esta es la que convence, mi hermano, de pecado. Disciplinémonos como hizo Natán con David, amén. Amén. Lo disciplinó por su pecado. Exhortemos con toda paciencia y con toda doctrina a los demás, amén. Con toda paciencia. Muchas veces no tenemos paciencia para exhortar, amén. Hagamos la obra de un evangelista. Cumplamos cabalmente nuestro ministerio, amén. Yo creo que cada uno tiene que tener el ministerio de predicar la palabra de Dios, amén. Así, Señor. Porque así algunos pueden ser discípulos y algunos pueden ser arrebatados, mi hermano, del mismo fuego, amén. Ahora hay 8 hermanos conectados, amén. Dios bendiga, amén, a nuestra hermana Alejandra. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Anita Godoy, que es una hermana de Quinquegua. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica. Dios bendiga a nuestra hermana Cristina, nuestra hermana Margarita, y todos los hermanos que se van a conectar después, amén, porque pronto iremos a la palabra de Dios, amén, que es lo más fundamental. Vamos a poner una alabanza, amén, antes de ir a la palabra de Dios. Amén. Y usted nos va a escribir ahí si quiere después de la palabra de Dios un pancito de vida, o si quiere que oremos por alguien en particular, amén. Usted lo va a escribir ahí. No te importe nada. Olvida el general. Amén. Solamente Dios tiene misericordia. Más volumen de pista, hermano. Más pista. Amén. Sigue adelante, sigue. No. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Amén, sí, Señor. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar.
Es raro el momento que Dios le bendiga a mi hermano Pedro. te da consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Aleluya. No tires la toalla, sigue adelante, porque la victoria está en ti, por medio de Jesucristo, aquel que venció en la cruz del Calvario. Tú puedes, sí, Señor. Jesucristo. Aleluya. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. El sentarse en la silla criticando todo es fácil de hacerlo. Y por eso es que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Que Dios les bendiga. Pronto vamos a la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Como golpes de espada. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Cántalo conmigo todos. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Le saludamos a cada hermano que está presente. Amén. En el día de hoy. Que Dios bendiga mucho. Dice, recién llegué de mi trabajo, mi hermano. Amén. Dios bendiga a mi hermano Pedro Medina. Amén. Amén. Es un fiel auditor y es un Amén. fiel hermano también. Él vive en la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina. Amén. Una linda ciudad donde hay buenas personas como mi hermano y como toda su familia. Amén. Tienen un corazón de oro estos hermanos. Son buenos para tomar mate nomás. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Mis hermanos argentinos son muy buenos para tomar mate. Amén. Entonces estábamos hablando que la palabra de Dios para el creyente, mi hermano, es todo. Mi hermana Cristina decía que un vehículo no se mueve si no tiene agua y si no tiene benzina. Amén. Pero Amén. también necesita aceite. Amén. Amén. Si no lo tiene, no se mueve. Así es el cristiano que no tiene palabra de Dios. Amén. No Sí, sabe Señor. para dónde ir, porque sabemos que la palabra es la que nos va abriendo camino. Amén. Porque dice, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino. Amén. Amén. Nuestra hermana Margarita decía que ella es el aliento que la impulsa a seguir adelante y la guía. Amén. Amén. La guía. Amén. Mi hermana decía que es el alimento. La palabra es todo para el cristiano. Yo le daba algunos ejemplos, mi hermano, que la palabra de Dios para el predicador es como una semilla, mi hermano, para salir a esparcirla. Amén. Amén. Es Sí, como la Señor. espada para ir a la batalla. Y es Amén. como una herramienta para poder trabajar, mi hermano. Amén. Así que vamos a pasar a la palabra de Dios.
Sabemos Amén. que el centro de un servicio no son las alabanzas, no son los testimonios, sino que es la palabra de Dios. Y le vamos a dar Amén. paso a nuestra hermana Guillermina. Que Dios le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga, amén. Le pido que si usted quiere puede buscar la palabra que se va a encontrar en Mateo, amén, en el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 24, 25, 26 y 27. Amén. Mateo, capítulo 7, del versículo 24 en adelante. Amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, amén, que está leída. Voy a elevar una oración. No le voy a pedir a mi esposo en realidad que eleve una oración en esta hora. Amén. Para entrar a esto tan importante que es la palabra, amén. Que usted si quiere nos acompañe en esta oración, amén. Buen Dios y Padre Celestial, Amén, sí, Señor Señor. Jesucristo, yo te pido Amén. por misericordia que usted le revele su Sí. palabra a su hija, Señor. Señor, que usted le dé de su gracia, Santo que es su el Espíritu Señor. Santo tome control sobre su mente, sobre su boca, Señor, sobre su corazón, para que puedan salir palabras, Señor Jesucristo, inspiradas por tu Espíritu Santo. Señor Jesucristo, yo sé que le ha ayudado un sinfín de veces, Padre Amén, mío, sí, Señor. pero hoy es un día más que ella te necesita, Señor. Ella sabe que sin ti, Señor, ella no puede hacer nada. Amén, así es, Pero Señor. ella confía, Señor, que tú estarás con ella, Padre Amén, mío. así es, Y yo Señor. también confío, Señor, porque son hermanos los que están detrás, Señor. Amén, así es, Son Señor. personas que necesitan, Señor, de este alimento, como Amén. decía mi hermana Cristina, para poder seguir viviendo, Amén, Señor. así es, Señor. Así como algunos, Padre mío, su familia es el motor para seguir viviendo. Nosotros los cristianos tenemos algo, Señor, que nos alimenta, algo que nos impulsa a seguir viviendo, que es tu palabra, Señor. Amén, Que si no existiera la palabra no habría más motivo de vida, Señor. Pero como tú estás, Señor, y tu palabra son las que nos dan testimonio de cómo es usted, Señor, con nosotros. Señor, yo quiero que usted, Señor, le abra el entendimiento a mi esposa para que pueda predicar de tu sí, palabra. Señor. Señor Jesucristo, sabemos, Señor, que todo aquel que ha venido a buscar palabras se las va a llevar, Padre mío, porque en el día de hoy usted tiene algo nuevo para Amén, así es, nosotros. Señor. Señor, pedimos tu bendición Amén. en el nombre de tu Hijo Gracias, Jesucristo. Padre amado. Amén Gracias, y amén. Señor. Amén. Amén. Usted pueda en este día estar siguiendo la palabra, amén, que Dios pueda conceder, como le decía anteriormente cuando le saludaba, si está buscando una respuesta de parte del Señor, esperando que esta sea una palabra que pueda responder algo a su vida, o también, ¿por qué no decirlo? En este día vamos a hablar de cuál es tu cimiento. Amén. Esa es la base de esta palabra, cuál es el cimiento suyo, cuál es mi cimiento, amén. Santo es el Señor, porque aquí hablaba, cuando leíamos la palabra, hablaba a lo mejor de ríos, de viento, amén, de a dónde estaba fundada esa casita, amén, y cómo se sostenía esa casita, amén. Nosotros sabemos que nuestra casa tiene que estar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, amén, Amén. pero muchas veces nuestro cimiento no está sobre nuestro Señor Jesucristo, amén. Y cuando vienen esas luchas, esas pruebas, esas dificultades, muchas veces nuestra casita se derrumba. Amén. Que nos ayude el Señor, y sabe que en este día quiero darle algunos significados primeramente que salían en la palabra, que usted los va a reconocer. El primero es un fundamento, cimiento, para que usted entienda que es lo que es un fundamento o un cimiento. Dice que es la parte interior de una construcción que soporta toda la estructura. Amén. Dice que mientras más profundo sea el fundamento,
más estable es esta construcción. Mientras más profundo Amén. sea, tú te sostengas sobre el Señor, amén, nuestro Señor Jesucristo, vas a estar más firme en Él, amén. Santo es el Señor. Cuando hablamos de una persona insensata, que su palabra lo dice, amén. Insensato es una persona que carece de un buen juicio, de prudencia, cordura y sentido común. Amén. Y cuando hablamos de una persona que es prudente, dice que cuidado es cuidadoso al actuar y al hablar. Evita problemas y prejuicios. Santo es el Señor. Amén. Esos son unas palabras las cuales salen en la palabra que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que significan y es importante poder saber su significado para poder llevarlas a la palabra del Señor. Amén. Como para que usted entienda, para comenzar dice que la obediencia a Dios se compara con la construcción de una casa sólida. Amén. En base que permanece firme ante la tormenta. Eso es la obediencia, o sea, la obediencia a Dios es construir nuestra casa, nuestro lugar, amén, Amén. en algo sólido, algo que permanece firme, amén. Y yo no le estoy hablando de la casa, de la estructura, amén. Le estoy hablando de su vida y de mi vida, porque es el cimiento que nosotros tenemos como cristianos, en realidad, amén. Usted se puede dar cuenta que a lo mejor usted lleva años en el Evangelio, y usted dice, pero me han pasado tantas cosas, pero aún sigo aquí. Es ahí cuando usted se da cuenta que su cimiento está puesto en la roca. Amén. Que no importa que vengan tempestades, no importa que vengan pruebas, dificultades, aún así lo que venga, a usted nada lo mueve. Claro, lo pueden hacer llorar, lo pueden hacer muchas veces decaer. A lo mejor ha tenido que llegar a las rodillas, ha tenido que llegar hasta el último polvo, hasta el polvo. Amén, para poder volver a levantarse. Pero dice que mientras más profundo es el cimiento, menos lo pueden mover. Amén. Amén. Mientras más usted haya formado su cimiento en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, nadie lo podrá mover. Amén, santo es el Señor. Y dice que cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar en realidad. Cuando usted siente que usted está bien, cuando usted siente que no hay nada que lo atormente, que no hay nada que pueda hacerle daño, usted no se preocupa a dónde tiene su fundamento. Y muchas veces nos descuidamos y dejamos de orar, amén, dejamos de buscar. Amén, santo es el Señor. Pero, ¿qué pasa cuando vienen esas tormentas? Amén, ¿qué pasa? Dice que, pero cuando la crisis viene, se prueba nuestro fundamento. Amén. Asegúrese que su vida esté construida sobre la sólida base del conocimiento y confianza de Jesucristo. Eso es lo que necesita nuestro Señor Jesucristo, que nosotros estemos fundamentados en Él. Y sabe que como para que usted lo entienda mejor, nosotros los cristianos somos como este cuento de los 3 cerditos. Amén. Santo es el Señor, que es algo muy de los niños, que siempre le cuentan a los niños los 3 cerditos. Amén. Uno que hizo, fundó su casita, hizo su casita de paja. Amén. Amén. El otro hizo su casita de madera y el otro hizo su casita de ladrillo. Amén. Amén. Santo es el Señor. ¿Y cuál es? Usted puede ver y puede, yo sé que usted lo conoce, amén. ¿Cuáles fueron la casa, la que en realidad, la que aguantó en realidad cuando subió el agua, cuando vino la lluvia, la tormenta, ese viento, amén? Cuando sopló, amén, cuando sopló el lobo, amén. Y dice que cuando él sopló, ese aire recio que él tiró, amén. Santo es el Señor. ¿Cuál fue la que aguantó? ¿Cuál fue la que duró? ¿Y por qué hicieron de casita de paja? Porque era más rápido, amén. Amén. La de madera porque era más fácil, más livianito para trabajar. Y la de ladrillo que se demoró un poquito más. ¿Pero qué pasó? Amén. Fue la única, la que aguantó, amén. La que aguantó para poder estar, que no cayera con ese viento, amén, cuando él soplaba, cuando el lobo soplaba. Santo es el Señor. Y sabe que lo mismo pasa con el cristiano. A lo mejor hay algunos que fundamos nuestra casita en paja porque pensamos que queremos subir rapidito, queremos hacer las cosas rápido, queremos que todo salga a la perfección, pero rápido, todo rápido. Amén. Amén. Y sabe que yo he aprendido con el tiempo que el fundamento en el Señor Jesucristo no se hace rápido. Amén. No es algo que yo voy a tomar y voy a decir, este es mi fundamento y yo lo voy a creer y yo lo voy a plantar aquí y esto va a ser. No es así.
Sabe que para que haya un buen fundamento tiene que haber un buen creyente. Amén. Tiene que haber algo de tiempo, tiene que ser una dedicación de uno para fundamentar nuestra casa. Amén. Porque muchas veces tenemos que pasar tantas cosas para que se cree este fundamento. Amén. Santo es el Señor. Y sabe que aquí, como decía la palabra, que existía una persona que era insensato. Características de un insensato. Dice que construye una casa reflejada en una casa de naipes, porque la vida del necio se tambalea. Amén. Una casita de naipes, usted sabe que más de alguna vez a lo mejor ha hecho una torre de naipes, que es lo que es inestable. Amén. Si usted la pasa a llevar, esa se cae. Amén. Santo es el Señor. Así lo hace el insensato. Lo más fácil, lo más rápido. Amén. Pero cuando viene la tempestad, cuando viene la angustia, a lo mejor cuando vienen las dificultades, lo mueven y se cae. Amén. Amén. Y no hay nadie que lo recoja en realidad porque ya no tiene fundamento. No se le acabó la fe, la confianza. No hay nada en él. Amén. Santo es el Señor. Dice que oye la palabra y no la pone por obra. Entonces, si usted no escudriña la palabra, si usted solamente oye la palabra y no la pone por obra, no puede hacer un fundamento delante de la presencia del Señor. Amén. Amén. Porque el fundamento está en base a la palabra. Amén. Usted, a medida que usted va escuchando palabra, usted se va alimentando, usted se va instruyendo y usted se va dando cuenta dónde está su roca. Amén. A dónde está su firmeza. A quién usted tiene que mirar. Amén. Que a nuestro Señor Jesucristo. En todo tiempo, en todo lugar, a donde usted se encuentre, tiene que ser Él. Por eso dice que si oye la palabra y no la pone por obra, el insensato la oye solamente, pero la deja pasar. Amén. Entonces nunca va a tener un fundamento como corresponde. Dice, siempre se va a lo más fácil. Amén. Siempre toma el caminito más fácil. Y ese es el caminito que es el ancho. Amén. El caminito ancho que no tiene ningún obstáculo, que es un camino de perdición y de muerte, dice. Amén. Pero más la persona que es prudente, ¿qué es lo que hace? Se va por el caminito angostito porque sabe que por ahí ese es el caminito que a lo mejor va a venir dificultades, van a venir pruebas, van a haber rocas en el camino. A lo mejor va a haber algo que lo va a detener, pero aún así, si tiene su fundamento puesto en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, Él sabe que ese obstáculo lo va a derribar. Santo es el Señor. La otra cosa que la característica del insensato, busca material ligero para elaborar su casa. Santo es el Señor, amén. Busca cosas ligeras, amén. No escucha todo lo que debería escuchar. A lo mejor escucha lo más fácil. Cuando hablábamos de la palabra decía que nos instruía, que muchas veces nos corregía. A lo mejor es lo único que escucha, que Dios es amor. Amén. Amén, santo es el Señor. Pero se le olvida que más abajito dice que es fuego consumidor. Santo es el Señor, amén. Ahí podemos ver que a lo mejor se va lo más fácil, que Dios es todo, que Dios nos guarda, que Dios nos ayuda, pero sabe que hay cosas que Dios nos pide en nuestra vida. Amén. Para ayudarnos, para guardarnos, amén, para entregarnos su amor, pero también es celoso. No nos podemos olvidar de eso. Santo es el Señor. A lo mejor la persona aquí se va a lo más fácil, a lo más ligero, a las palabras bonitas muchas veces, Amén. a esas predicaciones de prosperidad muchas veces, Amén. que solamente hablan de tener y mira, tú me das esto, yo te voy a dar esto, Dios te va a dar esto, pero sabe que ese no es un fundamento. Usted tiene que estar en las buenas y en las malas con el Señor, amén. Usted tiene que aprender que Dios va a estar con usted en lo poco, en lo harto, en lo mucho, en la enfermedad, cuando usted tiene alegría, cuando tiene tristeza. Dios está en todo momento, cuando su fundamento está ahí, cuando usted es firme delante de la presencia del Señor. Amén. No hay nada que lo haga caer. Amén. No hay nada que lo haga caer, porque aunque venga enfermedad, usted sabe que Jesucristo va a estar ahí, que nuestro Señor Jesucristo va a estar ahí para alentarlo, que si usted tiene alguna enfermedad, usted va a ponerla delante de la presencia del Señor, y si va a hacer la voluntad de Dios, Él la va a sanar y la va a sacar de ahí. Amén. Pero ¿qué pasa con el insensato? Que si le viene una enfermedad a su vida, ¿qué es lo que dice? Este Dios ya no me ayudó. Amén. Amén. Este Dios ya me enfermó, permitió que me enfermara y no me ayudó. Amén. Santo es el Señor. Que Dios nos ayude cada día para poder entender los propósitos del Señor, para poder entender lo que Él quiere hacer en realidad con nosotros, que lo que Él quiere que tengamos en nuestra vida y cómo quiere que nosotros seamos en realidad. Amén.
Dice, sabe que aquí, por ejemplo, como por ejemplo cuando íbamos a la escuela, pasábamos de curso solo muchas veces por asistencia. Amén. No importaba. Pero sabe que en la vida del cristiano la asistencia al culto no lo va a salvar. Amén. Cuando hacemos la diferencia ahí, no porque usted vaya todos los días, no porque usted sienta y yo soy devota, yo voy todos los días a la presencia del Señor, sabe que eso no lo va a salvar. Amén. Yo no le digo que usted no vaya al culto, no, de ninguna manera. Pero la clave de ir al culto hay que ir con un corazón dispuesto. Amén. Con un corazón dispuesto de recibir. Amén. De recibir de su palabra. Si lo tiene que corregir, usted tiene que recibir lo que Dios le quiere decir. Amén. Santo es el Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros cada día entremos en ese lugar, pero estemos en comunión con Él. Amén. Que nos vamos a perder el tiempo. Santo es el Señor. Y dice que ya que así como en la escuela íbamos a aprender, a la iglesia igual vamos con ese fin de aprender. Cada día de la palabra de Dios. Al igual que en el colegio, dábamos pruebas muchas veces y copiábamos. Amén. En el colegio muchas veces íbamos a clase, claro, teníamos pruebas y copiábamos muchas veces. Amén. Pero sabe que aquí en la iglesia también tenemos pruebas, pero con la diferencia que no podemos copiar. Amén. Pasan pruebas en nuestra vida. Podemos copiar si no tenemos que saber para poder avanzar. Amén. Sabe que la única manera que usted, la diferencia de que usted en el colegio iba a una prueba y usted copiaba y ni siquiera tenía remordimiento, amén. Pero cuando usted va a la iglesia, amén, y cuando viene una prueba a su vida, ahí viene la diferencia. Que si usted no está en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, si usted no tiene un cimiento como corresponde, si usted no escuchó la palabra que el Señor le quería entregar, usted no va a tener idea cómo pasar esa prueba. Amén. Amén. Usted no va a tener idea cómo poder avanzar. Amén. La única manera que nosotros podamos luchar contra nuestro enemigo, luchar con toda prueba, con toda dificultad, la única manera es teniendo la palabra en nuestro corazón. Amén. Escuchando, habiendo un fundamento en nosotros. Amén. Es la única manera que podamos avanzar. Santo es el Señor, dice Proverbios 14:18, dice, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Amén. Santo es el Señor. En este día, Dios, usted tiene que empezar a ver en su balance si usted quiere ser insensato o quiere ser prudente. Amén. Delante de la presencia del Señor. Dice, otro ejemplo dice, como dice la palabra, que habían 10 vírgenes, fueron 5 prudentes y 5 insensatas. Usted lo sabe, yo sé que usted lo ha escuchado. Amén. 5 de ellas estaban preparadas esperando al esposo. Amén. 5 de ellas tenían su vasija con el aceite. Amén. Se habían preparado, habían buscado. Amén. Se habían dedicado. Amén. Lo único que ellas hacían cada día es esperar a su esposo. Amén. Lo esperaban con ansia. Pero ¿qué pasó con las 5 insensatas? Amén. Ellas no estaban preparadas. Ellas no estaban preparadas. Dice que lo único que tenían que hacer era esperar. Sabe que ellas solamente tenían que, esas 10 vírgenes, solamente lo que tenían que hacer era esperar al esposo. Esa era su misión. 5 de ellas sí lo estaban esperando, pero 5 no la estaban esperando. Y dice, y guardar aceite en sus lámparas, más 5 de ellas se quedaron dormidas y no guardaron aceite. Y vino el esposo y se quedaron afuera de las bodas. Santo es el Señor. Sabe que muchas veces, aunque usted no lo crea, yo creo que a muchos los puede llegar a pasar eso. Amén. Si nosotros no tenemos un buen fundamento delante de la presencia del Señor. Si nosotros no estamos firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo porque este es un ejemplo nada más que da de las 10 vírgenes y las 5 prudentes y las 5 insensatas, amén. Pero cuánto dentro de la iglesia muchas veces, cuántos somos los prudentes y cuántos somos los insensatos. Cuántos somos los que vamos a llenar nuestras lámparas y cuántos solamente vamos a calentar el asiento. Amén. Santo es el Señor. Muchas veces es duro. A lo mejor es duro muchas veces decirlo, porque nosotros nos miramos entre todas las caras, pero nadie sabe cuál es la intención de nuestro corazón.
Nadie sabe, yo no sé por qué usted va al culto a lo mejor y usted no sabe por qué yo voy al culto, amén. Yo no sé cuál es su ánimo y usted tampoco sabe cuál es mi ánimo, amén. Pero en este día Dios nos ha traído la diferencia entre el insensato y ahora yo le voy a hablar de la persona prudente, amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar los cristianos, en los prudentes. Amén. ¿Y sabe por qué tenemos que estar en los prudentes? Mire las características de los prudentes, dice. Busca un terreno sólido para edificar su casa. Santo es el Señor. ¿Cuál es el terreno más sólido para usted para edificar su casa? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro terreno sólido, amén. Porque si usted lo lleva a lo espiritual, ¿quién es el que te entrega la solidez en tu vida? ¿Quién es el que le da firmeza a usted? ¿Quién es el que lo ayuda cuando usted tiene dificultades? Amén. No es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está su firmeza, su solidez. Ahí está el terreno sólido. Amén. Donde usted puede edificar, amén, su casa. Busca un material concreto para construir su casa. Amén. No busca ese material ligero como los 3 cerditos que uno buscó una paja y esa paja con el viento voló de inmediatamente. Sabe que el prudente busca ladrillo, algo sólido. Amén. Busca en su palabra. Busca la solidez en su palabra. Busca la instrucción en su palabra. Amén. Santo es el Señor. Busca la base de su vida en la palabra. Amén. Santo es el Señor. Dice que escucha la palabra y la pone por obra. Ahí está la base de él. Escucha la palabra y la pone por obra. ¿Cuántos de nosotros escuchamos esa palabra gloriosa y la ponemos por obra en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros cada día tratamos de alimentarnos de esta palabra para que no quedemos sin aliento muchas veces? Por las dificultades, por los problemas que hemos pasado, amén. Dice, sabio y teme y se aparta del mal. Amén. ¿Y cómo podemos, usted dirá, cómo podemos llegar a esto? Todo está en su palabra. Todo está aquí, en esta palabra gloriosa. Todo lo puede encontrar aquí. Aquí está lo sólido. Amén. Aquí está el terreno que usted donde puede pisar y por donde no puede pisar. Amén. Aquí con esta palabra usted se puede volver prudente. Amén. Santo es el Señor. Dice, los simples heredarán la necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Y sabe cómo nos coronamos de sabiduría? Es cuando empezamos a escudriñar esta palabra. Ahí es cuando el Señor empieza a entregar a nuestra vida. Amén. Cuando el Señor empieza a llenar nuestro corazón, nuestra vida. Ahí es cuando comienza nuestro fundamento a crecer. Amén. Ahí cuando nuestro fundamento empieza a plantarse. Amén. Empieza, ya no está por encimita. Ya no lo mueve. A lo mejor de primera cuando llegamos a la presencia del Señor, cuando el Señor primeramente nos recogió, a lo mejor venían tempestades y muchas veces nos movían. Amén. Pero usted se ha fijado que a medida que pasan los años y usted ha puesto la mirada en nuestro Señor Jesucristo, usted se da cuenta que ya no cualquier problema lo mueve, amén. Ya no cualquier dificultad lo mueve, porque usted ha tomado esta palabra tan en serio. Usted ha escudriñado la palabra de tal manera que encuentra la respuesta cada vez que viene una dificultad. Encuentra la salida cada vez que viene una tempestad. Amén. Santo es el Señor. Y dice ejemplo más que las 5 vírgenes esperaron al esposo y guardaron el aceite en sus lámparas y cuando llegó entraron a las bodas del Cordero. Ahí está el ejemplo de las prudentes, porque la insensata eran las primeras 5 que no guardaron ese aceite en sus lámparas, aún solamente teniendo esa misión. Amén. Santo es el Señor. Pero más hubieron 5 prudentes que ellas, ¿qué hicieron? Guardaron ese aceite. Amén. Guardaron ese aceite en esas lámparas. Amén. Y esperaron al esposo con esas lámparas llenitas. Amén. Y nosotros no tenemos
misiones dentro de la casa del Señor, amén. Solamente pregonar, amén, cada día su palabra, escudriñar su palabra, buscar cada día de su rostro, amén, tener una buena comunión con Dios, amén. No son cosas que para ti son tan difíciles, ni para mí son tan difíciles. Y por eso estamos esperando a nuestro esposo, amén. Santo es el Señor. Dice, porque es necesario ser prudente. Lo primero, la casa. Ilustra la vida, el carácter y la preparación del hombre. Amén. Ahí usted se va dando cuenta. Si usted su fundamento, su casita lo pone en su fundamento, ¿a qué ilustra? Es su vida. Amén. El carácter que nosotros muchas veces tenemos, la preparación que nosotros tenemos como persona. Amén. Cómo nos preparamos delante de la presencia del Señor. Cuando hablamos de la roca, es preparando como un fundamento firme y sólido. O sea, la palabra de Jesucristo. Porque sabe que el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo dice en 1 de Juan 2:17. La roca es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es esta palabra gloriosa. Amén. Porque todo pasará, pero más su palabra no pasará. Amén. Es lo único que no va a perecer. Lo único que no va a pasar es su palabra. Amén. Y es la única la que lo lleva, y lo he dicho siempre, a toda verdad y a toda justicia, porque está todo aquí. Todo lo que usted busque está aquí. Amén. La arena. ¿Qué significa la arena? Es el otro fundamento ilustrado como la sabiduría humana. Amén. Tradiciones religiosas, filosofía, etc. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutiles, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según a Cristo. Amén. Santo es el Señor. Y sabe que ahí es cuando uno se da cuenta. ¿Por qué la arena? Cuando yo fundamento sobre la arena, es porque yo soy llevado a mi idea. Amén. Quiero trabajar con mi propia sabiduría. Creo que yo me lo sé todo. Amén. Escucho la mitad de la palabra y la otra mitad la formo yo. Amén. A mi antojo, como yo quiero. Que Dios nos ayude. Amén. Que no sea así. Y sabe que la lluvia, los ríos y los vientos, todos estos elementos indican fuertes pruebas, siendo sacudidos con contratiempos, problemas, dificultades, aflicciones, tribulaciones de toda clase. Es lo que pasamos a diario muchas veces nosotros. Es lo que aparece en nuestra vida, amén. Es lo que muchas veces nosotros no sabemos cómo salir, amén. Pero sabe que si usted tiene un buen fundamento, si su fundamento está sobre la roca, sobre la palabra del Señor, no sobre la arena, que solamente es sabiduría humana, amén, usted va a poder estar bien. Estando sobre la roca, que es la palabra del Señor. Porque empezamos hablando del tema de la palabra del Señor y nos podíamos dar cuenta que la palabra es todo. Amén. Es la que nos instruye, nos enseña, nos guía. Amén. Es la que le da el sentir al predicador. Amén. Es todo para nosotros. Y esa tiene que ser nuestra roca. Amén. Que el Señor bendiga su vida. Amén. Le dejo esta palabra, amén, para que usted la pueda meditar. Si usted quiere la vuelve a leer, puede sacar otra exhortación. Dios siempre entrega algo nuevo para nuestras vidas. Pero no se olvide cuál es tu cimiento. Amén. ¿Cuál es tu cimiento? Y se basa si usted va a ser una persona insensata, amén, o va a ser una persona prudente. El insensato obviamente va a hacer su casa sobre la arena. Amén, porque va a ir a sabiduría humana. Mas el prudente va a estar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único que te puede ayudar a pasar las tempestades, todo lo que se levante, todo lo que venga, todo lo que está ahora que muchas veces a lo mejor ni siquiera pensamos que iba a pasar, amén.
Ni siquiera pensamos que a lo mejor en algún momento íbamos a tener que estar encerrados sin poder salir. Amén. El único que te puede ayudar en esto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga tu vida. Usted pueda meditar. Amén. En esto. Solo en Dios podemos confiar. ¿Y qué más le puedo decir en realidad? Hasta aquí yo siento dejar la palabra. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Maravillosa su palabra. La palabra de Dios era clara. Amén. El apóstol Pablo, mi hermano, no sé si no me equivoco, en Corintios, dice que cuáles son los materiales de nuestra casa. ¿Acaso son madera, hojarasca, heno? Amén. Si son aserrín, o si nuestros materiales de la casa son piedras preciosas. Ahí está hablando de los materiales de la casa, mi hermano. Los materiales, madera, heno, hojarasca, son materiales humanos. Pero cuando hablamos de materiales celestiales, mi hermano, que son materiales que permanecen, estamos hablando de piedras preciosas, del oro. Y después dice que el oro, dice que la palabra de Dios, que el fuego va a probar nuestra casa. Y la casa que permanezca en pie, esta no va a tener grandes daños. Amén. Porque hay algunos que construyen con hojarasca, con heno y con madera. Amén. Así que Dios bendiga mucho a nuestra hermana Guillermina, porque ha sido muy hermosa la palabra de Dios. Amén. Y también todo se refleja en el corazón. Cómo tengamos nuestro corazón. Recuerde usted que habían 4 tipos de terreno y que cuando la semilla, mi hermano, era depositada en estos terrenos, la semilla tenía que caer en un buen terreno, porque cuando caía en un terreno junto al camino, venían las aves y se la comían. Cuando la semilla caía en un terreno que tenía espinos, crecía la semilla y crecían los espinos y la ahogaban a la palabra de Dios. Y cuando la semilla caía sobre piedra, venía el sol, calentaba y como no tenía raíz, esta se secaba. Amén. Entonces tenemos que tener un buen corazón, un buen terreno para que la palabra caiga y pueda ser vida y pueda fructificar al 100%. Que Dios nos bendiga. Ha estado maravillosa esta. No sé si hay más comentarios. Parece que había más comentarios. Que Dios les bendiga a todos los que han compartido este enlace. Amén. Llegamos hasta 29 hermanos viéndonos. Amén. Porque muchos compartieron el enlace. Eso es principal, mi hermano, compartir el enlace, porque hay muchas almas más que pueden recibir la palabra de Dios. Amén. Así que si usted quiere que la palabra de Dios fluya, vaya compartiendo este enlace, mi hermano, porque así podemos llegar a muchas personas más y muchas personas más pueden recibir palabra de Dios. Amén. Voy a leer algunos comentarios cuando se estaba predicando. Nuestra hermana Jessica dice amén. Nuestra hermana Cristina dice gracias mi Señor Jesús. Nuestra hermana Cristina nuevamente, tenga misericordia, mi Dios, que podamos estar preparados. Amén, así es. Amén. Nuestra hermana Margarita dice así, hermoso el mensaje, le pido la oración por mi cuñada Marina Caro, que está hospitalizada, muy delicada de salud. Amén. Amén, así es. Vamos a estar orando. También mi hermana Cristina más atrás parece que quería que oráramos por una pequeña. Amén, es que se pierden los mensajes. Por una pequeña de No se 6 pueden años. ver. Mi hermana Cristina, ¿puede escribirlo de nuevo? ¿Cómo se llama? Blanquita parece que se llama esta niña. No se pueden ver. Blanquita, que es de 6 años, para que estemos Amén. orando por ella. Para que Dios haga un milagro, amén. Si es la voluntad de Dios. Vamos a estar todos clamando, las 17 personas clamando Amén, por así ella. es, Señor. Vamos a estar clamando también por mi mamá. Amén. Muchos de ustedes han sabido que se ha contagiado con este virus de COVID-19. Vamos a estar orando también por la hermana Carola, que se iba a operar de su tobillo. Amén. Vamos a estar orando por el esposo de la hermana Sofía, que el otro día dijo que estaba hospitalizado. Amén. Por el tío del hermano Juan, que se llama Antonio Salazar. Amén. Y parece que se llama Blanquita, la niña de 6 años, por lo que decía mi hermana Cristina. Amén. Amén, así es, Señor. Vamos a estar orando por esa niñita también, para que Dios haga un milagro. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios. Amén, así es, Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, Gracias, Señor, por su tú eres misericordioso, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor, de que usted vea a todos
esos enfermos que están escritos en Amén, el sí, libro de Señor. peticiones, Señor. Sabemos, Señor, que en cada iglesia hay un libro de peticiones, pero como no se han abierto la iglesia en 3 meses, Señor, estamos orando en casa por Amén, aquellas así es, peticiones, Señor. Padre mío. Yo te pido, Señor, en especial por la cuñada de nuestra hermana Margarita, nuestra Amén, así hermana es, Señor. Marina, Ayúdale, Señor Señor, Jesucristo. enfermo. Te pido por esa niña de Amén, 6 Señor. años, Padre Santo, por el esposo de nuestra hermana Sofía. Amén. También te pido por mi mamá. Te pido, Padre Santo, Señor, por el tobillo de mi hermana Carola Morales. Y por muchos más que han estado anotados, Señor, Amén, en el sí, libro de Señor. peticiones, como también Antonio Salazar, que también agravó de este virus. Padre Santo, yo te pido que Por amor, usted, por amor y por misericordia, Señor, así como lo hizo con el siervo del centurión, que usted solamente dijo la palabra y el siervo fue sano, Señor. Así yo te pido, Señor, te imploro, te suplico, que usted diga la palabra sobre aquellos 6 cuerpos, Padre mío, Amén. para que esos cuerpos puedan recibir la bendición, puedan recibir la sanidad divina, puedan recibir la restauración, Señor. Padre Santo, sabemos que cada uno de ellos, Señor, es una vida, es un alma que tiene que salvarse, Señor. Y yo sé que muchos de ellos, Padre Santo, a través de esta oración pueden ser salvos, pueden ser Amén, sanados. sí, Señor. Son testimonios vivos, Padre mío, de que Amén. usted está vivo, de que usted sana, de que usted restaura, Amén, así es, de que su Señor. sangre no ha perdido el valor. Padre mío, ahora a través, Señor, de tu sangre, Señor, yo pongo las manos, Señor, a la Amén, sí, distancia, Señor. Señor, y pido una gota de tu sangre, Señor, que pueda limpiarlos, Señor, que pueda sanarlos, Padre mío. Si es tu voluntad, hace la obra, Padre Santo, para Amén, que sí, podamos ver Señor. prodigios y milagros. Dice tu palabra que en los postreros tiempos, Señor, sus hijos harían señales, prodigios y maravillas, porque tendrían el Espíritu Santo. Señor, creemos en el Espíritu Santo que puede hacer obra, Señor, a la distancia. Pedimos tu bendición en el Amén, nombre así de es, tu Señor. Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Que Dios Señor. nos bendiga. Amén. Amén. Blanquita. Amén. Mañana le entregan los resultados de los exámenes. Amén. Así se llama. Sí, la niña que se estaba haciendo una resonancia. ¿No? Hermosa palabra de Dios. Amén. Ani Contreras. Amén. Amén. Que Dios bendiga Mi también. hermana Jessica también pedía la oración. Amén. Por un tío que le Por un dio tío. Vamos a infarto, tenerlo amén. En oración. en oración. Amén. Porque ya acabamos de orar por todos los enfermitos. Amén. Pero sabemos que Dios conoce mejor, amén, a todas esas personas que hemos orado. Amén, así es, Señor. Nosotros vamos a seguir orando por ellos, amén, en la casita. Las 17 personas que están en sintonía van a seguir orando por estos hermanos, amén. Amén. Por el tío de la hermana Jessica también que le dio un infarto. Amén. así, Hoy día ha Señor. sido un tema muy maravilloso. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios para el cristiano? Sabíamos que era una herramienta, sabíamos que era útil para instruir, para corregir, para Amén, enseñar. así, Señor. Sabemos que lo que hace en el hombre lo prepara para que sea un hombre ejemplar, para que esté preparado para toda buena Amén, obra, así, Señor. que fue inspirada por Dios, aunque la escribieron hombres, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Sabemos los Así, materiales sí. que se ocuparon, mi hermano, para escribir los primeros rollos, ¿saben? Porque antes no habían Biblia, antes habían rollos, bendiciones, ¿saben? Así que Dios los bendiga. Amén, así, Yo por mi Señor. parte me despido, mi hermano. Ya ha pasado la hora, amén. Pero sé que Dios ha estado con nosotros, amén. Amén. Yo me despido, muchas bendiciones. No sé si mi esposa se Que el despide. Señor le bendiga, amén, grandemente. Que Dios los ayude cada día. Y que nos encontremos buena en otra oportunidad. Ustedes saben que ya, si Dios quiere, vamos a estar el día viernes. Amén. A lo mejor puede que estemos el día miércoles, como mi esposo le tocaba antes con el pastor. Sí, puede ser. Mañana sí. Mañana. Mañana voy a coordinarme con mi hermano Diego, amén. Amén. Porque si mi hermano Sí. Diego mañana no tiene servicio, yo puedo estar en la tarde predicando la palabra de Dios, amén. Pero Amén. el viernes, sí o sí, si Dios quiere, si estamos vivos, amén, a las 9:20, para que Amén. usted nos esté sintonizando. Así es. Que Dios le bendiga y le doy el paso a mi esposa. ¿no? Amén, que el Señor le bendiga, como le decía, y que pueda ser, bueno, una semana más que ya está comenzando, que sea bendecida, que Dios nos ayude, que cada día podamos seguir adelante, confiando en Él, por sobre todas las cosas, siendo Él en todo momento nuestro blanco perfecto, amén. Que Él es el único, el que nos puede ayudar, nos puede guiar. Y Dios guarde su noche, amén.
que descanse, que Dios en el silencio le dé la noche. Si usted tenía alguna pregunta, que Dios le conceda la respuesta, amén. Y que Dios le bendiga, amén. Más que nada que Dios le bendiga, que eso es lo más importante, que tenemos que agradecer cada día porque Él es bueno, es misericordioso y Él es con nosotros, amén. Y un gusto cada día poder estar con usted y agradecerle al Señor primeramente y a usted porque cada día nos sintonizan, amén, nos comparten. Muchas gracias. También siempre están entregando lindos mensajes, amén, bendiciones para nuestras vidas y eso nos da aliento y nos ayuda a seguir, amén, porque de repente igual es difícil estar aquí detrás de pantallita y estar los dos nomás solamente, no sentir que nadie diga amén, amén, o que estén confirmando. Y de verdad que agradecimos al Señor por esta bella oportunidad que nos concedió, por la bella oportunidad de haber abierto esta puerta, amén, de poder estar predicando por este medio, que a lo mejor no pensamos nunca hacerlo, amén, pero darle una utilidad a las redes sociales, amén, que muchas veces solamente la utilizamos para acopullar, amén. Amén. Amén, que aquí es como los mensajes secretos voces, amén. Y no sé, pues darle la gracia al Señor por ello, porque sé que hemos sido de bendición y sé que usted también ha sido de bendición para nuestra vida, porque sus mensajes nos dan aliento a seguir. Y sabe que no estamos aquí porque seamos mejores que usted, sino que es porque Dios nos ha dado esta oportunidad, amén, y nos ha abierto el entendimiento para poder predicar en realidad, porque no es nada fácil para mí, no es nada fácil, amén, poder predicar, pero yo le agradezco al Señor porque Él cada día es el que nos guarda, nos ayuda y nos fortalece y nos da sabiduría de lo alto, porque si no fuera por Él, no seríamos nada, amén. Que el Señor le bendiga y Amén. que pase una buena noche. Amén. Amén. Y decirle antes de despedirme, mi hermano, que ha sido muy difícil para nosotros estar predicando. Sabemos que están ustedes 16 hermanos atrás de esos celulares, pero hablarle a un aparato es algo muy difícil, amén. No es lo mismo que predicar en la iglesia, mi hermano. Yo le digo a mi esposa, a mí me cuesta mucho predicar frente a un teléfono porque es como estar mirando un aparato, mi hermano. Pero tengo que imaginarme detrás los 15 hermanos que están mirando, amén. Pero ha sido muy difícil para mí. Usted sabe que yo soy un poquito más gritón, mi hermano, predicando en la iglesia. Y quizá ahora me he retenido más porque no lo puedo hacer, amén, porque todavía no me acostumbro, mi hermano. Imagínense que si usted se mete a YouTube, ya llevamos más de 87 predicaciones, amén. 17, si no me equivoco, son alabanzas de algunos hermanos. Y más de 70 predicaciones ya que llevamos en estos 3 meses, amén. Amén. Así que han sido 70 mensajes que Dios nos ha dado por misericordia. Y Amén. todavía no me acostumbro, amén. Y quizás, mi hermano, no voy a acostumbrarme nunca, pero Dios está con nosotros, mi hermano, y Amén, hemos sido así de sea. bendición. Leamos esto. Estilo propio de Estilo hermana Eloísa. Amén. Dice, hola mis hermanos, que el Señor le bendiga a mi hermana Elo, junto a mi hermano Diego y su pequeña hermosa que tienen, amén. Mi hermano Mario Belmar dice, bendiciones mi hermano, saludos desde Cañete, nuestro hermano Mario, que el Señor le bendiga, mi hermano Mario, que Dios le cuide y sea con usted. Y mi hermana Jessica dice, no están solitos, están con nosotros y nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Amén. Así que nos despedimos. Amén. Acuérdese de compartir este mensaje para que lleguemos a muchos más. Amén. Amén. La palabra dice, dar de gracia lo que recibiste por Así, gracia. Señor. Así que muchas bendiciones, buenas noches. Y si Dios lo permite, mi hermano, voy a contactarme con mi hermano Diego cuando él va a hacer reunión de nuevo. Y si es que no hiciera mañana, yo predico mañana y ahí le voy a estar diciendo la hora que voy a estar predicando la palabra de Dios. Amén. Así Amén. que muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga.